Shalom, la paz, que el Señor con toda su gracia, su amor y su bondad esté en tu vida, en la vida de tu familia. Y hoy el Señor, que tanto te ama, que tanto te quiere, te da una palabra maravillosa, espléndida. Escucha como discípulo, escucha como aquel que quiere aprender de su maestro los secretos de la vida, los secretos de la felicidad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? También ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra del Señor para ti. Dice que los apóstoles, ingenuamente tal vez o con buena intención, le dicen: aumentanos la fe. Yo sé que tú eres de esos, de los que dicen: yo sí creo, yo reconozco que Jesús es el Señor, yo tengo fe. Tal vez no vas a misa, pero dices que tienes fe. Tal vez vas con brujos y curanderos, pero dices que tienes fe, porque tienes una imagen de la Virgen de Guadalupe, porque tienes tu imagen del Señor de la Misericordia y dices: yo tengo fe, nada más que me falta que me la aumente un poquito más el Señor para que yo esté más fuerte. Pero el Señor, que conoce el corazón profundo de cada hombre, que conoce a sus apóstoles, que te conoce a ti, sabe que tal vez tú no tienes la fe. El creer en Dios, el rezarle a un Dios, no es necesariamente la fe. Eso se llama religiosidad. Nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, tenían religiosidad, creían en un Dios, le ofrecían sacrificios, pero no tenían la fe. No porque fueran malos, sino que la fe es un don de Dios. Por eso es una virtud teologal. Lo aprendiste cuando estabas en el catecismo de niño. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Y por qué se llaman teologales? Porque vienen de Dios y llevan hacia Dios. Y Dios la da a quien Él quiere. La fe es un don de Dios. La fe no es creer en Dios. La fe es algo mucho más. Por eso Jesús, sabiendo qué hay en tu corazón, sabiendo que tu fe no es tanta o no es tal, sabiendo que a lo mejor lo que tú tienes es religiosidad, y por eso te persignas, y por eso llevas ofrendas, y hay veces vas a misa, pero no tienes la fe. Dice Jesús: si tuvieran fe. Bueno, bien, si tuvieran, o sea, le está diciendo: no la tienen. Fe, en el lenguaje bíblico, no es creer en Dios. Fe significa apoyarse en la roca, en lo sólido, en lo que no cambia. La fe
no es apoyarse en la vida de un hombre cualquiera. La fe no es apoyarse en mis sentimientos y emociones, no, porque eso va cambiando. La fe es apoyarse en lo sólido, en lo que no cambia. Y lo único que no cambia, que permanece siempre igual, que es el mismo ayer, hoy y siempre, es Jesucristo. Apoyarse en la voluntad de Cristo, en lo que Cristo nos enseña, en lo que Cristo nos manda, es tener la fe. Vivir según lo que los diseños de Jesús, lo que Él me ha dicho en su palabra. Por eso les dice, si tuvieran fe, porque no la tienen. ¿Y cómo te darías cuenta? Dice, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, chiquitita, porque hermanos, hay veces el que no tiene fe, cree que tiene una fe enorme, gigante como una torre, y no la tiene. Dice, si tuvieras una fe, aunque sea chiquitita, pequeña, pero auténticamente fe, no religiosidad, fe, le podrías decir a ese árbol frondoso, a esa enfermedad que tienes, a ese pecado del que no has podido salir, a ese vicio, a esa debilidad que tienes, le podrías decir, arráncate desde la raíz. Eso que hace que estés peleando, arráncate desde la raíz. Eso que te deprime, te hace sentir que eres poca cosa, arráncate de raíz. Eso que hace que te enojes, que estés molesto, peleado con la vida, arráncate de raíz y plántate en el mar y te obedecería. Pero si tu vida no ha cambiado, si sigues encadenado a esos pecados, ese adulterio, esa vida doble, significa que no tienes la fe, que tu vida no está apoyada en Jesucristo. Yo sé que algunos dirán, Padre, pero es que uno es hombre, tiene debilidades. Debilidades todos las tenemos. Pero el que está apoyado en Jesucristo, ¿qué es tener la fe? Jesucristo le da la gracia y el poder para trascender sus debilidades. El que no está agarrado a Jesucristo, sino apoyado en emociones, en sentimientos, en su propio razonamiento, no tiene la fe. Y no estoy diciendo que sea una persona mala, pero se nota en su vida. ¿Cuál es ese árbol frondoso que está en tu vida que no has podido superar? ¿Cuál es el pecado del que no has podido salir? ¿Qué es lo que te deprime y te pone mal y que no has podido superar a pesar de tantos años? ¿Cuál es ese árbol frondoso? Si estás apoyado en Jesucristo, dile, arráncate de mi vida desde la raíz. Desde lo que me sucedió de niño, de niña, arráncate y plántate en el mar. Y te obedecería. ¿Por qué? Porque tu vida está apoyada en Jesús. Y dice el Señor, que quien de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los campos, los rebaños, cuando regresa, le dice, ponte a comer. Dice, no, le dice, sírveme primero a mí. ¿Por qué te lo dice esto Jesús? Porque no te olvides que tú no eres Señor de tu vida. Has intentado cambiar y no has podido. Tú eres siervo. Tu felicidad está en servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, hasta con tu dinero, con tu tiempo. Tú existes y ahí radica tu felicidad, en vivir sirviendo a Jesucristo. Sirviendo a Jesucristo en ese matrimonio con las dificultades que tiene. Sirviendo a Jesucristo en esos papás que a veces desesperan, que a veces son enojones. Sirviendo a Jesucristo, sacrificando el tiempo de los amigos para estar con la esposa, con los hijos. Ahí radica el ser siervo. De que hacemos las cosas no para nosotros, las hacemos para la gloria de Dios. Y servimos a Dios donde Dios nos coloca. Y dice,
que al final, cuando hayas cumplido todo lo que se te mandó, se te mandó algo en el matrimonio, hacer feliz a tu esposa, a tu esposo. Se te dieron unos hijos, ahí se te mandó algo. Que esos hijos tú sembraras la fe. Que de ese hijo, de esa hija hicieras un hombre, una mujer de Dios, no unos paganos. Es la misión que se te encomendó. Dios te dio cualidades, talentos, capacidades para que los trabajes para el servicio de Dios. Si acaso llegas a hacer todo lo que se te mandó, señala Jesús, digan, no somos más que siervos. Yo no soy el amo. Yo no soy el Señor. El Señor es Dios. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero hermano, qué terrible sería que cuando el Señor te llame y te diga, ¿hiciste lo que yo te encomendé? Y tú salgas, pues mira, Señor, me compré un coche, hice una casa bonita, viajé y visité muchos lugares hermosos, pero ¿hiciste lo que te mandé? Tus hijos son hombres de Dios. ¿Hiciste feliz a tu esposa, a tu esposo? ¿Hiciste lo que yo te mandé? ¿Ayudaste a los más pobres? ¿Me servías en la comunidad cristiana? ¿Ibas a misa los domingos? ¿Santificaste las fiestas? ¿Diste todo por mí? Esa es la clave en tu vida. Dichoso tú si has hecho lo que tenías que hacer. Dichoso. Porque sé que al hacer la voluntad de Dios hubo muchas dificultades. Hubo gente que te calumnió, gente que no te comprendió, gente que te criticó por poner a Dios por encima de todo. Porque tu manera de vivir reflejaba que eras del Señor. Es verdad. Y se te juzgó mucho. Y a lo mejor sufriste muchas persecuciones a lo largo de la vida por ser fiel al Señor. Porque no ibas a la corriente de la sociedad. Porque no eras de mentalidad abierta, porque tu mentalidad era la mentalidad de Cristo. Y Cristo no era open mind, no era de mentalidad abierta. Cristo todo lo que hacía era buscar agradar no a la sociedad, buscaba agradar a su Padre Celestial. Y lo mismo tú, dichoso si buscas en cada acto de tu vida lo que haces hoy y lo que harás mañana y pasado mañana, glorificar y servir a Dios. Dichoso tú, porque entonces podrás decir, hemos hecho solo lo que teníamos que hacer. Yo siempre me pongo a pensar el día del juicio y Dios me pregunte, ¿qué hiciste con esos talentos, esas capacidades que te di? ¿Qué cuentas daremos tú y yo si no pusimos los talentos para el servicio de Dios? Vive para Dios y estarás haciendo lo que el Señor te encomendó. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.